de algún tema más administrativo, más de los próximos momentos como el trabajo integrador de contenidos. Alguien quiere preguntar algo respecto de exámenes finales, pero ustedes saben que la posibilidad de rendir los exámenes finales regulares es para regulares hasta 2019, así que en principio no sería para los que están regularizando de este modo de regularidad acompañada 2020 la materia. ¿Pero alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario antes de empezar con el desarrollo de algunos temas? Bien. Bueno, entonces vamos a trabajar ese pasaje lógico que hay desde más allá del principio de placer al yo y el ello. De alguna manera, la segunda tópica tiene 3, 4 grandes textos iniciales, si bien está fechada en 1923 con el texto del yo y el ello, porque ahí Freud arma un segundo esquema, un segundo panorama del aparato psíquico. El primero, claro, era la diferencia entre consciente, preconsciente e inconsciente, y esta segunda tópica, o sea, instancias psíquicas, son las del ello, del yo y del superyo. Pero, si bien está fechada en 1923, la segunda tópica requirió, por supuesto, por parte de Freud, la elaboración de grandes textos previos como Introducción al Narcisismo, Pulsiones y Destinos de Pulsión, y Más allá del principio de placer. Por supuesto, una cantidad de textos que fueron preparando juntos con estos, previamente a 1923, las condiciones de posibilidad para que Freud pudiera generar ese enorme salto que produce con el yo y el ello. De Freud ayer se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento, así que nuestro homenaje a una vida que fue notable en todo sentido y que hasta último momento fue de una producción intelectual enorme, envidiable, verdaderamente algo increíble lo que una sola persona pudo generar como elaboración, como invención conceptual, aportando, uno puede estar o no de acuerdo después, pero genera, por supuesto, que cada uno tome una posición respecto de tantos temas fundamentales que trató Freud. Eh, entonces, ese pasaje entre Más allá del principio de placer, 1920, y la segunda tópica viene preparado ya ese pasaje, ese avance, con textos anteriores. Introducción al narcisismo, un texto imprescindible para pensar lo que Freud va a escribir en 1923. O sea, si ustedes, cualquier persona, estudia únicamente de memoria, tipo cuadro sinóptico,
y esquemático, no es necesario que comprenda nada de todo lo que vamos a hablar hoy. Simplemente estudia de memoria, en 1914 dijo tal cosa, en 1923 dijo tal otra, repite. Ahora, si queremos comprender qué quiere decir toda esa invención enorme, que le permite a Freud incluso rectificar y cambiar paradigmas que él mismo había establecido. O sea, imprime nuevos paradigmas. A ver, incluso podríamos preguntarnos si lo fueron en ese momento, porque un paradigma para que sea tal tiene que tener una aceptación de la comunidad a la que se dirige lo que se dice. Y ya en 1923 tenía una seria oposición Freud con lo que había escrito en 1920. Interesante porque lo que formula en 1920, que fundamentalmente son dos cuestiones, en 1920 formula dos grandes conceptos nuevos. Uno es un nuevo concepto de repetición. En 1920, en el texto Más allá del principio de placer, lo que aparece es un nuevo concepto de repetición, que le llama Freud compulsión de repetición, que es totalmente distinto a la repetición como la venía pensando Freud hasta ese momento. El ejemplo más claro de repetición como lo venía pensando Freud hasta ese momento lo podemos leer en Recordar, repetir y elaborar. Está muy claro que en el texto de 1915, Recordar, repetir y elaborar, lo que Freud formula es una repetición que responde al inconsciente. O sea, un retorno de lo reprimido que, establecido por una condición que mantuvo y mantiene como reprimido las condiciones de posibilidad de la formación de síntoma, hace que el síntoma sea una repetición inconsciente de lo reprimido. Y entonces va a decir muy claramente, lo que no se recuerda, se actúa. O sea, lo que queda reprimido no desaparece, sino que aparece actuado en los síntomas y en la vida cotidiana como sufrimientos, malestares, problemas. En 1920, con Más allá del principio de placer, aparece una dimensión novedosa de la repetición, que como leíamos la clase anterior, el teórico anterior, implica lo pulsional. Lo pulsional seriamente como aquello que le da fuerza y hace que tenga vigencia permanente una repetición que es compulsiva más allá del principio de placer. Con lo cual necesita un nuevo concepto de pulsión. Ese nuevo concepto de pulsión es pulsión de muerte. Una pulsión que encuentra satisfacción, lo único que le importa es encontrar satisfacción desentendida del yo, desentendida de la vida, desentendida de las condiciones del principio de placer. Por eso la pulsión de muerte desmezclada es peligrosa. Por supuesto, en la vida humana, lo que conjetura Freud es que las pulsiones están permanentemente mezcladas, con lo cual la pulsión de muerte no encuentra tantas posibilidades de expresarse sin algún tipo de regulación que siempre le da la pulsión de vida mediante la acción del inconsciente.
El inconsciente, el trabajo psíquico, el sueño, los deseos, el amor, todo eso es trabajo inconsciente. No hay amor sin inconsciente, no hay deseo sin inconsciente. No hay sueños sin inconsciente. Todo eso le da una regulación a la pulsión de muerte. Digamos, en términos freudianos, permite ligar la energía de la pulsión de muerte. Una vez ligada la energía de la pulsión de muerte, hace que reduzca su potencial peligroso. Esa es la hipótesis de Freud. Entonces, el, el escrito, el yo y el ello, tiene como condición para poder ser elaborado por Freud como segunda tópica, tiene como condición, entonces, más allá del principio del placer, donde aparecen el nuevo concepto de repetición y la pulsión de muerte, previamente el texto más importante, donde se suele indicar que es donde se empieza a gestar esta segunda tópica, es la introducción del narcisismo, de 1914. Porque ahí aparece justamente el yo en un aspecto distinto, en un ángulo distinto al que Freud había considerado previamente. El yo aparece en Introducción al Narcisismo, lo hemos visto en las clases y usted en las comisiones de trabajo práctico, como un objeto de la pulsión sexual. Con lo cual, Freud lo analiza casi quirúrgicamente al yo. El paso siguiente entonces es que combinando esa elaboración que había hecho en Introducción al Narcisismo sobre el yo, todo lo referido a los destinos de la pulsión, en particular la vuelta hacia la propia persona y la, mm, el cambio de lo pasivo a lo activo. Eh, es interesante cómo aprovecha Freud lo que elaboró en Pulsiones y Destinos de Pulsión para pensar en combinación con la pulsión de muerte, cómo eso le da un panorama del aparato psíquico que no tenía antes. Todo esto lo lleva a Freud a generar este horizonte de la segunda tópica. Hay un texto que quería leerles unos párrafos, que es el texto ¿Pueden los legos ejercer el análisis? En el segundo capítulo, es un texto de 1926, posterior al yo y el ello, ya estaba firmemente establecida para Freud la segunda tópica, es un recurso, una herramienta teórica, pero muy importante a nivel clínico también, para poder leer los fenómenos de la clínica, los síntomas, las repeticiones, las vicisitudes que va recorriendo la experiencia de un análisis en particular. En el segundo capítulo ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Como pregunta, el título del texto es una pregunta. Él arma en el texto de ¿Pueden los legos ejercer el análisis?
un diálogo imaginado por él con un juez imparcial, un juez que es inquisitivo, que no se conforma fácilmente, que él lo imagina requiriéndole respuestas precisas y muy poco condescendiente con Freud. Él lo imagina así, como que le discute. Un texto a nivel literario interesantísimo porque es un recurso de escritura muy valioso que nos muestra Freud. Y entonces, refiriéndose al yo y al ello, Freud dice en la página 182 del tomo 20 de Amor Ortu, la página 182 del tomo 20, Freud dice, usted objetará, probablemente, que para designar estas dos instancias o provincias anímicas, hayamos escogido simples pronombres, en lugar de introducir sonoros nombres griegos. Es que en el psicoanálisis nos gusta permanecer en contacto con el modo popular de pensar y preferimos volver utilizables para la ciencia sus conceptos en vez de desestimarlos. No es ningún mérito, dice Freud. Tenemos que proceder así porque nuestras doctrinas están destinadas a que las comprendan nuestros pacientes, que a menudo son muy inteligentes, pero no siempre eruditos. El ello impersonal se anuda de manera directa a ciertos giros expresivos del hombre normal, entre comillas. Ello, eso, me sacudió, se dice. Había algo en mí que en ese momento era más fuerte que yo. Esto me parece muy ilustrativo de el valor que le da, la dimensión que alcanza para Freud el ubicar lo perturbador que para el yo resulta eso. Eso así indefinido. Es a lo que nombra Freud en el texto de 1923 como el ello. Ello es muy español, claro. Podríamos traducirlo en nuestros términos más comunes, más frecuentes, eso. El yo y el eso. Pero ya está muy establecido que es el yo y el ello. Pero en términos más cotidianos, es, ¿cómo se dice? ¿Cómo decimos? No entiendo por qué me pasó eso. No me dice por qué me pasó ello. Ello me pasó. No, eso que me pasó no lo entiendo. Y el eso que me pasó nombra esa dimensión que resulta opaca, que no es clara, que no es transparente, que no se deja eh, apreciar cuál es el sentido de que eso ocurra. Y entonces, el recurso que va a tener Freud es a partir de escuchar la frecuencia con que aparece, por ejemplo, la expresión, eso me volvió a ocurrir, eso me volvió a pasar. Y hay algo que
al referirse a eso, Freud lo conecta directamente, fíjense qué interesante, no con eh, la dimensión únicamente de lo reprimido, que podríamos decir, lo reprimido es inconsciente, se volvió inconsciente porque es reprimido, y tiene una conexión directa con el sentido, o sea, con un sentido inconsciente. O sea, cuando alguien analiza un síntoma, lo que hace es la invitación que hace el análisis como primer movimiento es a ver este síntoma, ¿qué sentido tiene? La enunciación del deseo del analista, que ya es una enunciación en sí mismo, es, bien, esto no es por casualidad que ocurre, o sea, esto tiene una causa, esto tiene algún sentido, esto se articula con una historia de vida en particular. Y entonces, la invitación de un análisis en un largo primer tramo es recorrer claramente esa orientación, es recuperar algo que Freud supone que estaba en el mismo nacimiento del síntoma, que era aquello que queda reprimido. Y entonces se levanta la represión buscando el sentido y la historia, lo que después Lacan va a llamar la historización con Y. Historización, que es el relato de una historia, y en eso buscar los efectos de verdad inconsciente que tiene ese relato. Esto tiene un efecto terapéutico, un efecto curativo que en muchas ocasiones es muy eficaz rápidamente, que muchas veces en los tratamientos del psicoanálisis con niños se demuestra una eficacia pronta, ya sean síntomas fóbicos, síntomas de carácter eh, de, eh, ubicados en relación a algo de la relación con los otros, eh, parteners pares de la misma edad o de diferente condición, como educadores, familiares, padres, abuelos, síntomas que pueden aparecer ahí. Y al poco tiempo eso encuentra por qué algo pudo ser dicho, se pudo, y no es necesario que el niño o la niña piense, tengo que pensar, no, es muy, en muchas ocasiones muy facilitado eso, una disposición a hablar o a jugar. Uno pensaría que un niño, una niña de 5, 6, 7, 8 años no podría más que jugar y sin embargo cuando se ponen a hablar junto con el juego, es tan interesante lo que ahí ocurre que es maravilloso. Eh, sorprende verdaderamente las cosas que pueden decir, eso que puede ser dicho y pasa a la palabra. Entonces todo esto es lo que ya había descubierto Freud antes de 1923, que eso tiene sentido. ¿Cuál es la novedad del eso de el yo y el ello? Que el ello, el eso de el yo y el ello de 1923 lo articula Freud no solo con el inconsciente, sino con lo pulsional. Eso es enorme la diferencia. Ese ello va a ser, dice Freud, el reservorio de lo pulsional.
O sea, ahí vamos a encontrar lo pulsional vigente y activo. Esto es para, digamos, que nos preguntemos claramente después si esta no es una materia clínica, ¿eh? Pero es para, hay muchísimos trabajos interesantísimos de colegas rosarinos, incluidos miembros de la cátedra o ex miembros de la cátedra también, de Argentina, del extranjero, sobre la importancia del concepto del ello para pensar la clínica psicoanalítica y el recorrido de un análisis. Y entonces ahí es donde uno puede encontrar el valor de la nueva dimensión de la repetición también, que había escrito en Más allá del principio del placer. Entonces, vamos a la estructura ahora, dando este panorama en principio de el conjunto de lo que eran los antecedentes hasta llegar al yo y el ello. Vamos a la estructura del texto del yo y el ello. Freud, cada uno de sus escritos es muy lógico para escribir. Aunque ustedes no lo crean, Lacan también tiene una precisión lógica impecable. Son dos estilos distintos, claro. En Freud encontramos un estilo muy lógico que a veces de tan claro no le damos la densidad que tiene. Y esta densidad en el yo y el ello se muestra claramente. Tan claramente que nos puede pasar desapercibido. El primer capítulo del yo y el ello, fíjense, ¿no? El título que Freud le pone, conciencia e inconsciente. O sea, quiere decir que retoma todo lo que había dicho hasta ese momento. O sea, es como dice, bueno, a ver, voy a introducir algo nuevo. Vamos a partir de lo que hay. Pero parece muy sencillo, muy sencillo. Y en la página 19 hay un párrafo fuerte donde dice, la mitad de página más o menos, hemos hallado en el yo mismo algo que es también inconsciente, que se comporta exactamente como lo reprimido. En el primer capítulo ya, del yo y el ello. Vale decir, exterioriza efectos intensos sin devenir a su vez consciente, y se necesita de un trabajo particular para hacerlo consciente. He aquí la consecuencia que esto tiene para la práctica analítica. Caeríamos en infinitas imprecisiones y dificultades si pretendiéramos atenernos a nuestro modo de expresión habitual. Por ejemplo, recondujéramos la neurosis a un conflicto entre lo consciente y lo inconsciente. O sea, es insuficiente ya esa primera lógica tan potente 15, 20 años antes. Nuestra intelección de las constelaciones estructurales de la vida anímica, dice Freud, nos obliga a sustituir esa oposición por otra. La oposición entre el yo coherente y lo reprimido escindido de él.
Pero más sustantivas aún son las consecuencias para nuestra concepción de lo inconsciente mismo. Discernimos que lo inconsciente no coincide con lo reprimido entonces. Antes coincidía. Sigue siendo correcto que todo reprimido es inconsciente, por principio, o sea, si está reprimido, el yo que piensa no tiene acceso a eso, está reprimido. Es mi vida, pero hay algo en mí que yo desconozco de mí. Ahora dice Freud, no todo inconsciente es por serlo reprimido. Y esto cambia la noción de inconsciente. También una parte del yo, Dios sabe cuán importante, y apela a Dios. Una buena ironía de Freud. O sea, solo alguien como Dios podría saber algo de tal magnitud. O sea, no es Freud, es Dios quien podría tener esa idea. Una parte del yo puede ser inconsciente, es seguramente inconsciente. Y esto inconsciente del yo no es latente en el sentido de lo preconsciente, pues si así fuera, no podría ser activado sin devenir consciente. Y el hacerlo consciente no depararía dificultades tan grandes. Puesto que nos vemos así constreñidos a estatuir un tercer inconsciente no reprimido, debemos admitir que el carácter de la inconsciencia, Unbewusstsein, pierde significatividad para nosotros. Pasa a ser una cualidad multívoca que no permite las amplias y excluyentes conclusiones a que habríamos querido aplicarla. Empero, siempre Freud nos enseña muchísimo a cómo razonar en términos, entre comillas, científicos. Nos enseña que podemos llevar muy al extremo un cuestionamiento, pero no lo eliminemos del todo. Eso es terrible porque uno siempre quiere blanco y negro las cosas. Y él dice, miren, sí, hay blanco, hay negro, pero vayamos prudentemente, no nos apresuremos. El apresuramiento en conclusiones es consecuencia de la angustia que a uno le provoca el no tener todo totalmente claro. Freud tiene un modo de trabajar con su angustia que es impresionante. No sé cómo hacía para soportar la angustia de... ¿Se imaginan ustedes, a ustedes o a mí, a todos, nos angustia estudiar algo y no entenderlo y queremos saberlo? ¿Querramos rendir o no? Más allá del examen. A veces leemos un texto y nos angustia, nos provoca malestar, no entender. Bueno, imagínense lo que era para Freud no leer un texto que no entendía, inventar un texto, justificarlo, vérselas con lo que él tenía que inventar y argumentar, pero al mismo tiempo dejar espacios que... Por eso me parece que esta ironía de Dios es porque no había un delirio megalómano en Freud y había una aceptación de la castración de un modo que verdaderamente, junto con su genialidad intelectual, había algo de una prudencia y una modestia increíbles. Entonces dice,
Empero guardémonos de desdeñarla, pues la propiedad de ser o no consciente es en definitiva la única antorcha en la oscuridad de la psicología de las profundidades. Así termina el primer capítulo del Yo y el Ello. O sea, revisa consciente e inconsciente y ya plantea una perspectiva de lo inconsciente muy diferente a todo lo dicho hasta ese momento por él mismo. En el segundo capítulo del Yo y el Ello, o sea, a ver, ya con el primer capítulo del Yo y el Ello, con el solo primer capítulo ya era para que lo dejara ahí y dijera, basta, o sea, suficiente. Cualquiera de nosotros que hubiera inteligido algo de eso, hubiera podido escribir un libro de 500 páginas, y como se suele hacer hoy en día, un libro de 400 páginas va a decir lo mismo de 50 maneras diferentes como para vender un libro de 50 páginas, de 500 páginas. Entonces, tenemos el primer capítulo que ya es una enormidad. El segundo, por si fuera poco, habla del yo y el ello. Y arranca retomando el primer capítulo desde la investigación patológica, de lo patológico. O sea, está refiriéndose a aquellas primeras experiencias que siguieron siéndolo con los síntomas neuróticos con los que, a los que venimos refiriéndonos desde la primera semana de clases, ese nudo que hay entre el síntoma, la repetición y lo pulsional. La investigación de lo patológico, la investigación patológica, ha dirigido nuestro interés demasiado exclusivamente a lo reprimido, dice Freud. Demasiado exclusivamente. O sea, lo reprimido, lo inconsciente como reprimido. Dice, desde que sabemos que también el yo puede ser inconsciente en el sentido genuino, querríamos averiguar más acerca de él. Y dice entonces, párrafos más adelante, ya avanzando, porque si no vamos a demorar mucho, pero para hacerlo, se refiere a las representaciones palabras, representaciones cosas, y la palabra, dice en la página 23, la palabra es entonces propiamente el resto némico de la palabra oída. Y dice en la página 23, mientras que el vínculo de la percepción externa con el yo es totalmente evidente, hay una percepción de las cosas del mundo, el de la percepción interna, el vínculo de la percepción interna con el yo reclama una indagación especial. Hace emerger otra vez la duda. ¿Estamos justificados en referir toda conciencia a un único sistema superficial, el sistema percepción-conciencia? La percepción interna, dice Freud, proporciona sensaciones de procesos que vienen de los estratos más diversos y, por cierto, también de los más profundos del aparato anímico. Son mal conocidos, aunque podemos considerar como su mejor paradigma
a los de la serie placer-displacer. Recordemos pulsiones y destinos de pulsión. Sigue diciendo Freud, son más originarios, más elementales que los provenientes de afuera, cuando el sentido común cree que es al revés. O sea, preguntémosle a cualquier persona qué cree que se percibe primero, si el mundo o algo de lo llamado interior. Y muy probablemente nos encontremos con que la mayoría de las respuestas, razonablemente, digan, no, una criatura primero percibe lo que es el mundo. Percibe, registra lo que es el mundo, la vida. Por eso podríamos decir que se ha creído durante tantos años, y por efecto de la represión de la sexualidad, bajo la idea, la cuestión de la amnesia infantil, que los niños no tenían ninguna sexualidad, porque la sexualidad sería necesario tener una percepción del mundo, el objeto, la figura, el objeto en términos psicoanalíticos, el objeto del deseo tendría que estar en el mundo para que entonces en cierto momento se provoque un deseo de un hombre, de una mujer, de quien sea, por el objeto. Entonces esa es la percepción del mundo exterior y ahí puedo registrar qué me ocurre a mí. Pero las sensaciones, dice Freud más adelante en la página 24, las sensaciones de carácter placentero no tienen en sí nada de esforzante, a diferencia de las sensaciones de displacer que son esforzantes en alto grado, esfuerzan a la alteración, a la descarga. Y por eso referimos el displacer a una elevación y el placer a una disminución de la investidura energética. Y dice Freud, desplegar fuerzas pulsionantes sin que el yo note la compulsión. Puede ocurrir. Entonces, en la página siguiente avanza, ustedes lo van a ir viendo en detalle, pero la página siguiente habla del papel de las representaciones palabras que se vuelve ahora enteramente claro. Por su mediación, los procesos internos de pensamiento son convertidos en percepciones. Esa es la función que tiene la representación palabra. Los procesos internos de pensamiento son convertidos en percepciones. Es como si hubiera quedado evidenciada la proposición. Todo saber proviene de la percepción externa. A raíz de una sobreinvestidura del pensar, los pensamientos devienen percibidos real y efectivamente como de afuera, y por eso se los tiene por verdaderos. Y dice, ahora creo, nos deparará una gran ventaja seguir la sugerencia de un autor, quien por motivos personales en vano protesta que no tiene nada que ver con la ciencia estricta, la ciencia elevada. Me refiero a Grodeck, quien insiste una y otra vez en que lo que llamamos nuestro yo se comporta en la vida de manera esencialmente pasiva y según su expresión somos vividos por poderes ignotos, ingobernables. Todos hemos recibido esas mismas impresiones, aunque no nos hayan avasallado hasta el punto de excluir todas las otras. Y entonces dice Freud, propongo dar razón de ella llamando yo a la esencia que parte del sistema percepción
y que es primero preconsciente, y ello, en cambio, según el uso de Grode, a lo otro psíquico, a lo otro psíquico, lo otro, eso, en que aquel se continúa y que se comporta como inconsciente. Interesante cómo lo nombra, lo otro psíquico. Y entonces dice, un individuo es ahora para nosotros un hecho psíquico no conocido e inconsciente sobre el cual, como una superficie, se asienta el yo desarrollado desde el sistema percepción perceptual como si fuera su núcleo. El yo no está separado tajantemente del ello, confluye hacia abajo con el ello. Pero también lo reprimido, no lo inconsciente, lo reprimido, que es inconsciente, confluye con el ello. No es más que una parte del ello. Con lo cual arma un... No nos vamos a detener en el dibujito de Freud, que puede ser interesante, ilustrativo, sino la complejidad. Y entonces dice que el yo es la parte del ello, está en la página 27, alterada por la influencia directa del mundo exterior, que se empeña en hacer valer sobre el ello el influjo del mundo exterior, así como sus propósitos propios. Se afana el yo por reemplazar el principio de placer que rige irrestrictamente en el ello, por el principio de realidad. Todavía no ha incluido aquí la pulsión de muerte, ustedes se dan cuenta. O sea, cuando está diciendo que aquí el ello está regido por el principio de placer, está todavía dejando un poco al margen la pulsión de muerte. Después habla de que el yo es esencialmente, es sobre todo una esencia cuerpo, no es solo una esencia superficie, sino el mismo, la proyección de una superficie. Bien. Hay un párrafo muy fuerte en la página siguiente, en la página 28, que dice Freud, habituados como estamos a aplicar por doquier el punto de vista de una valoración social o ética, no nos sorprende escuchar que el pulsionar de las pasiones inferiores tiene curso en lo inconsciente. Pero esperamos, o sea, para que cada uno se pregunte qué entiende por ejemplo, valoración social o ética, por pulsionar de las pasiones inferiores. No es un término que Freud usa porque sí, trasnochadamente o en un momento de confusión. Es un término filosófico. Las pasiones inferiores. Desde los griegos se hablaba de pasiones. Es una de las pocas veces que Freud recurre al término pasiones, pero cuando habla de pasiones inferiores no es
una vulgaridad que Freud usa porque se le ocurre en el momento. Hay una tradición filosófica que habla de las pasiones y cuáles son las pasiones inferiores y que tienen todo un estatuto, particularmente desde los escritos de Platón en adelante. El mismo Descartes lo va a tomar. Así que, digo, está hablando con el uso de un término que no es vulgar, es filosófico. El pulsionar de las pasiones inferiores tiene curso en lo inconsciente. Eso no nos sorprendería escuchar eso. Pero esperamos que las funciones anímicas encuentren un acceso tanto más seguro y fácil a la conciencia, cuanto más alto se sitúen dentro de esa escala de valoración. Ahora bien, la experiencia psicoanalítica nos desengaña en este punto. Esto es muy, o sea, fíjense la lógica que arma. Lo que se esperaría del sentido común, de las valoraciones morales, de las sociales, de lo ético, es confiar en lo que sería más alto en la escala de valoración, los ideales, por ejemplo. Y resulta que dice que la experiencia psicoanalítica, no lo que se pretende socialmente como cómo tendrían que funcionar los ideales, sino la experiencia psicoanalítica nos desengaña en este punto. Esta es la introducción a los 3 últimos capítulos. O sea, ¿qué Freud puede decir ya no del inconsciente y de lo pulsional, que ha sido lo que fundamentalmente Freud había elaborado durante tantos años, desde 1890 en adelante? O sea, estamos hablando de más de 30 años de trabajo. Y sabemos el valor que para Freud, hombre formado en el humanismo de su tiempo, en los valores de la cultura alemana, una de las más exquisitas, hasta la Primera Guerra Mundial y el surgimiento del nazismo, que por supuesto no se confunde la cultura alemana con el nazismo, son casi las antípodas una de la otra, pero Freud, formado en esa cultura de la gran tradición literaria, de la gran tradición psiquiátrica, de la gran tradición artística de Alemania, él llega a decir esto en 1923. Y esto introduce los 3 últimos capítulos. O sea, nos desengañamos por la experiencia psicoanalítica, no por un debate filosófico. Por la experiencia psicoanalítica, nos desengañamos de creer que cuanto más alto se sitúe las funciones anímicas dentro de una escala de valoración, los ideales, por ejemplo, en esos podemos confiar como que ahí encontremos un acceso tanto más seguro y fácil a la conciencia. No es así. El antecedente de esto lo tenemos en Introducción al Narcisismo, claramente. La instancia psíquica que Freud nombra como ideal del yo, que incluso Freud, dentro de las funciones del ideal del yo, la conciencia moral, son inconscientes. Con lo cual, acá está recuperando algo que ya había escrito 9 años antes. Y entonces, el renglón seguido se refiere a la conciencia moral. Dice en la página 28, estamos en el capítulo 2. Más sorprendente, empero, es otra experiencia. Aprendemos en nuestros análisis
que hay personas en quienes la autocrítica y la conciencia moral, vale decir, operaciones anímicas situadas en lo más alto de aquella escala de valoración, son inconscientes. Y como tales, exteriorizan los efectos más importantes. Por lo tanto, el permanecer inconscientes, las resistencias en el análisis no es en modo alguno la única situación de esta clase. Y termina el segundo capítulo, acuérdense, el título era el yo y el ello. Termina el segundo capítulo, el yo y el ello, hablando del sentimiento inconsciente de culpa. La experiencia nueva que nos fuerza, pese a nuestra mejor intelección crítica, a hablar de un sentimiento inconsciente de culpa, nos despista mucho más y nos plantea nuevos enigmas, en particular a medida que vamos coligiendo que un sentimiento inconsciente de culpa de esa clase desempeña un papel económico decisivo en gran número de neurosis y levanta los más poderosos obstáculos en el camino de la curación. Si queremos volver a adoptar el punto de vista de nuestra escala de valores, tendríamos que decir, no solo lo más profundo, sino también lo más alto en el yo puede ser inconsciente. Es como si de este modo nos fuera demostrado lo que antes dijimos del yo consciente, a saber que es sobre todo un yo cuerpo. Bueno, ustedes se imaginan que ya con decir esto, entre lo que dijo en el primer capítulo y en el segundo, ya es mucho, es nuevo, está por un lado hablando del ello y por el otro hablando de las instancias superiores del aparato anímico. Y los invito a preguntarse qué considera cada uno por esas instancias, esas dimensiones superiores, como dice Freud, de la vida anímica. El ideal, la conciencia moral, incluso sin avanzar en este texto, solamente con lo que dijo en Introducción al Narcisismo. ¿Cómo lo pensamos verdaderamente? ¿Qué valor tiene hoy en día en la vida social, lo moral, la conciencia moral, las sanciones de lo que estaría bien o mal? Todo se ha deconstruido tanto, que podríamos refugiarnos en decir que lo bueno o lo malo es relativo a cada uno. Como dice Freud, solo Dios sabe las consecuencias sociales que puede tener un relativismo a ultranza de tal magnitud. Entonces, ¿qué importancia pueden tener en un mundo en el que todo se ha relativizado tanto los ideales, la moral, las sanciones de lo que podría ser distinguir lo que está bien o lo que no está bien? Por supuesto, son siempre relativos todos esos juicios de valor a una cultura en un momento determinado. Son de alguna manera acuerdos sociales. ¿Ustedes qué consideran? ¿Son necesarios o no son necesarios? ¿Es conveniente o no es conveniente cierta base de acuerdos sociales para una convivencia? Porque cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de
que eso después se inscribe en el aparato anímico de cada uno. Entonces, podríamos decir, bueno, como demuestra Freud, esas instancias superiores del aparato anímico no hacen mucho más que generar sentimiento inconsciente de culpa. Entonces, evitemos el sentimiento inconsciente de culpa, no generemos ninguna moralidad, no generemos ningún ideal, que no haya conciencia moral, y entonces no va a haber culpa. Les invito a pensarlo, porque como estudiantes universitarios están interesados en pensar lo que es la vida humana en sociedad, porque ninguna vida humana nunca es fuera de un ámbito con otros, aunque esté solo en una isla. Para estar solo en una isla tiene que haber pasado por una experiencia humana, si no es un animal. Con lo cual, cada uno tiene que decir algo sobre qué considera incluso en su propia vida la función que cumplen para orientarse o no en la propia vida estas cuestiones, la moralidad, los ideales, sanciones de lo que está bien y de lo que está mal. Hoy tengo entendido, por lo que vi en el diario digital de Rosario, que se iniciaba el juicio penal a quien, chico de 23 años, que mató a un hombre atropellándolo por una picada que estaba corriendo el año pasado. Mató a alguien que vivía en Ibarlucea y creo que era en Sarmiento y la zona sur, me parece que fue. El año pasado, en marzo del año pasado. Hoy iniciaban el juicio. Lo mató, era padre de 3 hijos, un hombre casado. Ahí tenemos que pensar qué función cumplen las sanciones morales, ¿tiene algún sentido? No. ¿Estamos en contra de un juicio de esa naturaleza? ¿Estamos a favor? ¿Por qué? Si el hecho ya pasó, ¿por qué, diríamos, se justifica que se lo juzgue, eventualmente se lo condene o se lo absuelva, pero después toda una cantidad de un procedimiento de pruebas, hay 60 testigos convocados? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Qué alternativa en San Martín, zona sur? Si el hombre que falleció vivía en Iberlucea, tal cual. Leí rápido porque desaparece de la pantalla el mensaje, pero sí, sí, gracias. Por eso, o sea, cuando Freud se pregunta y ubica esto, nos interroga, porque la época en que Freud escribe esto no es la misma 100 años después. Lo que ocurre en la cultura, lo que ocurre en la sociedad, en la civilización occidental, no es igual que hace 100 años. Estamos en un mundo distinto. Y como introducción a los 3 últimos capítulos del Yo y el Ello, me parecía conveniente invitarlos a considerar esto, porque Freud se mete de lleno en cuestiones que tienen que ver con cómo se inscribe el otro de la cultura en el aparato psíquico. O sea, acá Freud con este texto nos muestra claramente, reafirmando lo que ya había establecido en Introducción al Narcisismo en 1914, que las condiciones de la cultura, sus valores, sus ideales, sus costumbres, sus diferencias
de género, de sexualidad, de segregaciones internas, de segregaciones y racismo hacia el exterior, de tensiones internas a una cultura, a una sociedad determinada, todo eso inconscientemente se inscribe en el aparato psíquico. Y no es reprimido eso. Eso es inconsciente no reprimido. Eso es inconsciente que forma la concepción de la vida que cada uno tiene. Bueno, entonces, y tiene consecuencias, por supuesto, en las neurosis de cada uno. Muy particularmente, porque no es que somos todos víctimas de masivamente del poder del otro, todos cortados con la misma tijera. No. O sea, el otro social, el otro cultural, el gran otro, digamos en términos de Lacan, los valores, los ideales, las historias, las significaciones que se transmiten de generación en generación y que eh, se inyectan, digamos, a cada niño, a cada niña desde muy temprana edad, a través de muchísimas maneras distintas, no dejan por fuera la elección de cada uno, porque cada uno después de esa enorme variedad va a tomar algunas cuestiones más privilegiadamente que otras. Así no somos absolutamente títeres del poder que tiene una cultura para formar valores y significaciones de vida. Cada uno después de eso toma algo, mucho, poco, y hace con eso a su vez. Cada uno es responsable de eso. El tercer capítulo del texto del yo y el hecho es el yo y el super yo. Que ya desde el vamos, el título nos sorprende porque entre paréntesis agrega Freud ideal del yo. Y sorprende porque, a ver, no es costumbre de Freud inventar para una cuestión dos sinónimos, dos palabras que sean diferentes para nombrar lo mismo. No, hay una economía de recursos en Freud y una lógica muy precisa. Cuando, por ejemplo, dice fijación y quiere decir después que a ese punto de fijación en el desarrollo libidinal vuelve en el síntoma, se vuelve a ese punto, habla de regresión. Entonces, fijación está nombrando un aspecto de la cuestión, regresión está nombrando otro aspecto de la cuestión. Entonces, ahí sí se justifica dos términos distintos. Porque el término fijación, como si dijéramos, a ver, vamos a fijar una repisa a la pared. La fijamos. ¿Es suficiente con ponerle dos clavitos? Y no está muy fijada. Vamos a fijarla mejor. Entonces le ponemos un tarugo, algo más firme, que alguien se puede, un niño o una niña se puede colgar de esa repisa y no se va a caer, queda bien fijada. Entonces, la idea de fijación da una idea muy precisa de algo duramente establecido. Ahora, Freud no inventa otro término.
para hablar de lo mismo, de fijación. Habla de fijación. Entonces llama la atención, ¿por qué no puso el yo y el ideal del yo? En el título, el yo y el super yo, entre paréntesis, ideal del yo, vemos que la ambigüedad, una cierta indecisión, una cierta como imprecisión. No sé si ustedes me escuchan. Acá dice que se ha perdido la conexión de red. Sí, yo escucho perfecto. Ah, bien, bien. Sí, pero se te escucha. Porque me fijé en la conexión y estaba bien, no sé qué habrá pasado. Se Bien, escucha bien, Roberto, se gracias. escucha bien. Perfecto, gracias. Entonces, lo que les decía, lo que se nota ahí es una indecisión de Freud, como si quisiera mostrarnos que lo pensó al super yo a partir del ideal del yo, pero que no encuentran que sean absolutamente sinónimos. Y vamos a preguntarnos por qué no son sinónimos el ideal del yo y el super yo. Y esto es muy importante para entender incluso la lógica de este texto. Es cierto que dice en la página 30 que una diferenciación dentro del interior del yo, dice, que ha de llamarse ideal del yo o super yo. O sea, todo parece indicar que lo pone como sinónimo. Pero, insisto, y es cierto que muy orientado por la lectura que hace Jacques Lacan de este concepto o estos conceptos, que diferencia Lacan lo que es el ideal del yo del super yo. Porque lo que vamos a encontrar en el texto es que el ideal del yo podemos referirlo y mantener el concepto en los términos que Freud mismo había armado, había construido 9 años antes de la introducción del narcisismo. O sea, el ideal del yo es una instancia que, habiéndose generado por eh, efecto de querer mantener el narcisismo perdido, se recupera ese narcisismo, la satisfacción de ese narcisismo perdido del yo ideal en la nueva forma del ideal del yo, lo que le agrega aquí en el yo y el hecho es que también cuenta para la formación del ideal del yo el proceso de identificación con las figuras edípicas que al tener que ser resignadas, porque avanza la experiencia de la vida y se renuncia, hay un sepultamiento del complejo de Edipo, los objetos edípicos tienen que resignarse. Al no querer perderlos, se mantienen por identificación en el ideal del yo. Entonces, el ideal del yo tiene esta doble vía de formación. Y entonces dice, una investidura de objetos relevada por una identificación.
Estamos en la página 30. Una investidura de objeto es relevada por una identificación, tal como ocurre con la melancolía. O sea, el notable ingenio de Freud es que recurre al caso de la melancolía, que es un proceso patológico, para pensar un proceso absolutamente normal. Ustedes recuerdan que en Introducción al Narcisismo hizo lo mismo para pensar el narcisismo, refiriéndose a los procesos patológicos del narcisismo, para pensar el narcisismo como un proceso normal. Lo mismo hizo en Introducción al Narcisismo con la conciencia moral. Se refirió a los procesos de la paranoia, el sentirse observado, el estar seguro de que es perseguido, de que la persona es controlada por alguien, por un poder. Y entonces usa esa cuestión excepcional que ocurre en algunas personas para pensar algo absolutamente común, normal, que es la formación de la conciencia moral. Pero también lo había dicho mucho antes Freud. Cuando piensa la sexualidad infantil a partir de la perversión del adulto. Para pensar la perversión perversa, la sexualidad perversa, polimorfa infantil, piensa en la sexualidad perversa, patológica, podríamos decir, entre comillas, de una persona adulta. Antes lo había hecho con los sueños. O sea, es una lógica que mantiene Freud, que lo patológico, entre comillas, lo anormal, entre comillas, eh, lo que ocurre en ciertos estados que podríamos calificar claramente de perturbados. Porque la paranoia implica una perturbación, el narcisismo como una perversión, como un modo permanente de comportamiento, como un narcisismo es una perturbación de la vida. Alguien narcisista como un comportamiento permanente de autosatisfacción en el cuerpo propio, es imposible que conviva socialmente. Le perturba sus lazos sociales. Entonces, esos casos no están excluidos por Freud, no los toma como algo que no le sirven. Al contrario, le sirven mucho para pensar la vida normal. Entonces, del mismo modo piensa lo que es la formación del carácter, donde tiene muchísima presencia, participa mucho tanto el yo como el ideal del yo. El carácter, esas dos dimensiones tienen mucha presencia y para eso piensa lo que ocurre en la melancolía, cuando una investidura de objeto es relevada por una identificación. Y eso lo extiende a lo que ocurre en el momento del sepultamiento del complejo de Edipo. El momento del sepultamiento del complejo de Edipo, donde se tienen que resignar las figuras edípicas como objetos de amor y de odio, pasan entonces a establecerse por identificación, reemplazando la investidura de objeto. Con lo cual así se forma el ideal del yo también. Tenemos entonces las dos vías de la formación del ideal. La vía de la formación narcisista del ideal del yo y la vía de la formación edípica por identificación, o posedípica, si quieren ser más precisos. O sea, son las dos grandes vías por las que se configura como instancia intrapsíquica el ideal del yo. Tanto por una vía como por la otra, de algún modo le señala al yo lo que le está permitido,
lo que le es deseable realizar en función, digamos, en relación con sus deseos, con lo que le hace falta, para lograr una recuperación del narcisismo perdido y también algo en relación con la construcción del deseo bajo la forma edípica. Aquello que estaba permitido y aquello que estaba prohibido. Entonces, el ideal del yo va a ser una instancia, una vez que funcione independiente del yo, el ideal del yo va a ser una instancia absolutamente importante para generar movimiento psíquico y para orientar en un horizonte indeterminado, orientar a ese deseo hacia un cierto punto. El ideal del yo, en ese sentido, es muy necesario para la vida, incluso en relación con los demás, en todo lo relativo al amor, como experiencia con el otro. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo piensa Freud el superyo? ¿Qué tiene de distinto respecto de todo esto que es muy importante sobre el ideal del yo? Y es ahí donde encontramos en el tercer capítulo de El yo y el ello. Después ustedes van a ver claramente un recorrido por las identificaciones, edípicas, claro, y habla Freud de la salida y el desenlace de la situación del Edipo en identificación padre o identificación madre, y todo la complejidad que esto tiene. No es nada sencillo, digo, pero y que es de mucha, no es blanco o negro. Pueden estar las dos identificaciones en diferente medida, expresar diferentes consecuencias cada una de esas identificaciones. Y entonces, en la página 35 hay un panorama, 35-36 hay un panorama muy claro sobre esto. Y entonces en la misma página 36, después de todo este recorrido por el complejo de Edipo, va a decir algo que hay que prestarle particularmente atención. Y va a referirse al super yo. Con lo cual uno dice, pero viene hablando del ideal del yo. Se los leo. Dice, esta doble faz del ideal del yo, identificación madre, identificación padre, viene hablando de todo eso. Y entonces dice, el super yo, ahí ya no habla de ideal del yo. En la página 36, el super yo conservará el carácter del padre. Estamos hablando de la sociedad de Freud, la autoridad del padre, cuando la autoridad implicaba una autoridad firmemente constituida. Pensemos en todo caso, después de recorrer este texto, cómo sería hoy y
qué pensamos de esto, pero dice, el superyo conservará el carácter del padre, y cuanto más intenso fue el complejo de Edipo, y más rápido se produjo su represión. Fíjense la combinación que hace. Cuanto más intenso fue el complejo de Edipo, y más rápido se produjo su represión. Como que de golpe termina algo sumamente intenso. Dice, por el influjo de la autoridad, la doctrina religiosa, la enseñanza, la lectura. Dice, tanto más riguroso devendrá después el imperio del superyo como conciencia moral. Quizás también como sentimiento inconsciente de culpa sobre el yo. La pregunta que se hace Freud es enorme. ¿De dónde extrae la fuerza para este imperio? El carácter compulsivo que se exterioriza como imperativo categórico. El carácter compulsivo que se exterioriza como imperativo categórico. Esta frase de 3, 5 renglones es la que diferencia el ideal del yo del super yo. El ideal del yo no tiene el carácter de este imperativo categórico. El ideal del yo se le propone al yo como un horizonte a alcanzar. Es algo deseable. O sea, sería, supongamos, si en mi ideal del yo se me configura a nivel de formar una familia, eso se me presenta como algo que cuando lo acceda a tener, a vivir, voy a ser feliz. Si se me configura un contenido de mi ideal del yo por el lado de ser un buen profesional, va a orientarme de una manera, de otra, haciendo esto, lo otro. Si mi ideal del yo como contenido va a ser una buena persona, solidaria con los demás, queriendo cambiar el mundo, eso me orienta también. Y todo eso a su vez pueden ser diferentes expresiones al mismo tiempo, simultáneas, de un ideal del yo. Ustedes se dan cuenta también que los contenidos del ideal del yo no son inconscientes. Sin embargo, decimos que el ideal del yo es inconsciente. Queremos decir que la formación del ideal del yo deviene de procesos que fueron inconscientes. Que después con los contenidos, por supuesto, son los conscientes, y que incluso a veces entran en conflicto ciertos contenidos, porque representan diferentes momentos o diferentes épocas de la vida de una persona. Ahora, cuando en la página 36 la pregunta se refiere al imperativo categórico, esto no tiene nada que ver con el ideal del yo. Tal como antes hablábamos de las pasiones inferiores, que es un término de la filosofía, imperativo categórico también es un término de la filosofía kantiana. De Immanuel Kant, que en el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, 1700 y pico, habiendo escrito crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica metafísica de las costumbres, y después había otro muy importante, Kant,
En uno de ellos habla del imperativo categórico, porque en términos de la doctrina moral hay una diferencia entre el imperativo categórico y el imperativo condicional. El imperativo condicional es, o sea, los dos imperativos implican una obligación a la persona, al yo. El imperativo hace que yo esté obligado a comportarme moralmente de una cierta manera. El imperativo moral me obliga. Entonces, el imperativo condicional implica que si se dan ciertas condiciones, yo debo responder de una cierta manera. No me queda opción. Eso impera sobre mí esa obligación moral. Entonces, el imperativo condicional va a empezar a funcionar si se dan ciertas condiciones. No es absoluto. A ver, pongamos por caso, si un imperativo condicional se formulara en el sentido de, por ejemplo, si yo estoy en condiciones de, por edad, por peso, por condiciones de salud, si yo estoy en condiciones de dar sangre en una situación necesaria para otros, de donar sangre, debo hacerlo. Si ese fuera el imperativo condicional. Está condicionado a que si cumplo ciertas condiciones, no tengo opción. Impera sobre mí esa obligación moral. El imperativo categórico es absoluto. No tiene ninguna condición que subordine el imperativo a ninguna condición. Algo así como que si dijéramos, si yo veo a alguien que está corriendo peligro de muerte, debo socorrerlo, cueste lo que cueste, aunque sea mi propia vida. Si así funciona un imperativo categórico, no tiene ninguna consideración por ninguna condición que ponga un límite a ese imperativo categórico. Si yo, por ejemplo, estoy con mi hijo, con mi hija, con mi mujer, con un ser querido, y queriendo salvar a otro en una situación de riesgo, debo poner en riesgo la vida de mi hijo, de mi ser querido, para salvar a alguien, debo hacerlo. O sea, si se formula el imperativo categórico de tal manera, ¿no? No hay condiciones que le pongan límite a lo que impera, ¿no? Los fanatismos trabajan mucho con los imperativos categóricos. Entonces, cuando Freud usa acá ese término que, sin mencionarlo, es de la filosofía de Kant, de esa manera busca diferenciar al ideal del yo del superyo. Y le pone como nombre, irónicamente, superyo. Hasta si uno está acostumbrado a decir el superyo, pero es como ridículo. Es tan irónico el término que usa Freud, que uno por lo habitual, ¿no es cierto?, no lo escucha, pero es ridículo
daría vergüenza que uno mismo se pregunte, a ver, ¿cómo anda mi super yo? Es una burla a uno mismo. Pero Freud a propósito lo introduce como concepto. Tan ridículo es, como es ridículo el imperativo categórico, como es, a ver, como siniestro la acción de la pulsión de muerte. Y que lleva a que el super yo esté alimentado por pulsión de muerte. No así el ideal del yo. Entonces, en esta diferencia encontramos por qué Freud necesita pasar en el cuarto capítulo a hablar de las dos clases de pulsiones. Porque va a ser necesario para responder a la pregunta que se hizo en la página 36 de este texto, claro, en el capítulo 3, ¿de dónde extrae la fuerza para este imperio, el superyo? El carácter compulsivo que se exterioriza como imperativo categórico. Y en el siguiente capítulo, las dos clases de pulsión. Pulsión de vida, pulsión de muerte. Entonces, el próximo jueves vamos a trabajar los capítulos 3, 4 y 5, retomamos el 3 y desgranamos un poco, enfocando particularmente el superyo, porque va a ser el nuevo gran descubrimiento de Freud, el nuevo gran invento de Freud, si lo tomamos seriamente el concepto del superyo, como algo que esclarece muchísimo la vida humana. No la de la época de Freud del 1923, que se van a cumplir 100 años dentro de 3 años, sino la vida actual, el superyo hoy, que es terrible. Pero no, vamos a verlo en la próxima, ya les anticipo, no porque sea sinónimo de prohibición, como es lógico. Freud lo que encontraba en su tiempo es que la prohibición, como el ideal, estaba del lado del permiso, del lado de la posibilidad del deseo, porque orientaba al deseo. El superyo queda del lado de la prohibición, de lo prohibido, pero de un modo que aplasta por el efecto de la pulsión de muerte. En la época actual, el superyo lo que conserva de superyo es por la pulsión de muerte, pero no porque sea prohibición, sino porque pasó a todo lo contrario, a hacer un empuje a la pulsión de muerte. No bajo el modo de prohibida, de algo prohibido, sino de que todo está permitido. De que más bien es como la otra cara de la pulsión de muerte, empujando a que no haya límite, que todo esté y que cada vez sea más difícil disfrutar de algo, porque lo que se busca no es algo, es todo, bajo ese carácter imperativo, categórico, absoluto, sin límite, sin condiciones. Bueno, el próximo jueves vamos a considerar estos 3 últimos capítulos del Yo y el Ello, y con eso concluiríamos el ciclo de teóricos. Quiero ver ahora si hay alguna pregunta, porque se me fue pasando, a ver. Bien, la repetición, María Belén dice, la repetición de más allá del principio de placer también es una repetición que se vincula al destino, como era en pulsión y destino de pulsión, o ya no, totalmente
Bien, María Belén, sí, sí, totalmente esa compulsión de repetición se expresa en el destino. Freud lo dice muy claramente en el texto mismo, que se vive como cuando se vive pasivamente o cuando se vive activamente. Eh, por eso el ejemplo de Jerusalén liberada, el texto donde Tancredo mata 2 veces, sin querer ninguna de las 2 veces, a su amada. Más compulsión de repetición que matar a quien se ama 2 veces sin quererlo. Es mucho, es mucho. Uno dice, pero en la vida no pasa. Sí, sí, les aseguro que pasa muy frecuentemente, muy frecuentemente. La misma persona mata muchas veces, simbólicamente, claro. Mata, destruye lo que más ama. Y esto es incomprensible. ¿Puede recomendar algún libro? Sí, para la semana que viene les comento algunos que hablen sobre el tema del ello, que va a estar muy interesante. Como no, Iván. Bruno, el accidente fue en San Martín, exactamente, lo estuvimos conversando, gracias. El imperativo categórico, Rafael, el imperativo categórico es un deber en sí mismo. Es muy interesante como lo plantea Kant, es muy, muy fuerte. Eh, Eso dio lugar a, por supuesto, eh, las formas modernas de segregación, de racismo. El nazismo es una expresión del imperativo categórico kantiano. El uso que se hace de Kant, de Hegel, por el lado de la filosofía de, bueno, los pensadores que, ustedes saben, después de Kant y Hegel vienen las dos grandes vías, derivadas de ahí el marxismo y todas las líneas de ideologías de derecha muy tomadas después expresadas claramente por la filosofía nazi, no por Hitler, que era muy pobre intelectualmente, sino por los ideólogos del nazismo, actualmente también, claro, ¿no? Con gente graduada en las mejores universidades del mundo, muy preparados intelectualmente y que se vienen con todo después de la pandemia, vamos a escuchar muchos de estos discursos. Bueno, gracias Silvia, te agradezco. Y bien, bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un gusto nuevamente. Gracias Soledad, gracias Andrés por haber estado presente. La alegría. Y ya el jueves que viene sería la última clase. Mañana a las 12 del mediodía es el horario de consulta, con todo gusto. Quienes rindan, quienes no rindan también, para el trabajo integrador de contenidos, también mañana pueden hacer preguntas, por supuesto. Así que, bueno, que tengan buena semana, que vayan muy bien. Nos vemos el jueves que viene. Chao, chao. Chao, Soledad, nos vemos. Chao, Roberto, hasta luego.